Bienvenidos a nuestros estudios, a cada uno de ustedes. Entremos al tema de hoy desde una historia. Se cuenta que hace algún tiempo, mucho tiempo, existió un pintor famoso, un pintor talentoso, joven, que se le ocurrió una gran idea y pensó en pintar un retrato que fuera de un hombre en el que se sintiera la presencia de Dios, en el que se alcanzara a ver una paz profunda, una armonía, una belleza, algo celestial, algo de paraíso. Para esto necesitaba un modelo y comenzó a buscar al modelo. Fue a visitar los lugares de artistas, fue a buscar entre los poetas, buscó en las iglesias, entre las órdenes de monjes, etc. Y después de mucho trabajo, finalmente encontró a un pastor que vivía allá en el campo y que realmente en sus ojos se veía la luz de lo divinal, en sus expresiones, en su piel, en sus gestos se veía armonía y algo completamente lleno de belleza, algo profundo de paz, de luz, y comenzó a pintar el retrato. Al final fue una obra maestra. Se vendieron miles de copias. Todo mundo encontraba muy hermoso el cuadro y quería tenerlo en su casa. Pasó el tiempo, pasaron unos 30 años, y cuando este famoso pintor ya estaba envejeciendo, se dio cuenta a través de sus experiencias de que realmente había mucho de maldad, que había mucho de perversidad en la naturaleza humana. Y entonces se le ocurrió pintar también un retrato, pero de un hombre en el que fuera un demonio, en que se sintiera la perversidad y todo lo más denso y pesado del ser humano. Completamente un hombre demoníaco. Buscó entonces al modelo y fue a cárceles, fue a bares, cantinas, fue a lugares completamente de perversión y finalmente no fue en un manicomio, sino que en una prisión donde encontré a un hombre condenado a muerte que había hecho lo peor, asaltante, bandolero, violador, asesino, etc. Y que era tan repulsivo, había tanta maldad y odio en su mirada, era tan desagradable su expresión, que fue el que eligió para hacer el retrato. Hizo el retrato, lo terminó, y era difícil ver artísticamente cuál de los dos era más hermoso en el sentido del trabajo de arte, porque los dos eran excelentes trabajos. Él pudo reunir ahí la naturaleza humana, los dos aspectos del ser humano, la parte divinal, celestial, bondadosa, profunda, y la parte perversa, endemoniada, diría usted, del ser humano. Se cuenta que al terminar de pintarlo, entonces trajo el primer cuadro, los colocó juntos y quedó admirándose, pero de repente escuchó que allá en el fondo el hombre, el modelo, comenzó a llorar. Y se sorprendió y le pregunta: oye, ¿por qué lloras? ¿Qué es lo que te molesta al ver estas dos pinturas? ¿Qué te pasa? Entonces él dice: bueno, tengo que confesar que hace 30 y pico de años yo fui el modelo para el primer cuadro. Pero después de 30 años, ahora en lo que me he convertido. Ahí termina este cuento. ¿Y cuál es la moraleja? La moraleja es
que primeramente en estos dos cuadros vemos el retrato de todo ser humano. Todo ser humano tenemos en el fondo esa parte esencial, divinal, espiritual, esa parte de grandes valores y virtudes que podemos expresar. Y por otro lado tenemos el ego, tenemos esa parte pesada, el monstruo que todos escondemos bajo la cama cada noche. Esas dos polaridades de nuestra naturaleza. Pero también podemos reflexionar, además de esto, de que cuando nosotros llegamos al mundo, cuando somos infantes, cuando somos niños, expresamos toda esa armonía, belleza, alegría, paz, inocencia, y que conforme vamos creciendo y avanzamos en este viaje de la vida, como que nos vamos siendo, usted diría, malos y completamente pasamos a ser personas calculadoras, comenzamos a tener malicia, comenzamos a generar esa parte egoica de orgullo, ostentación, pasiones, vicios, etc. Y este viaje que comienza con luz, conforme avanza, se va haciendo más oscuro, y cuando llegamos a ancianos, a viejos, quizás llegamos pervertidos, degenerados, con mucha maldad, con mucha resentidos, envidias, odios, etc. Cuando debería ser a la inversa. Debería ser a la inversa, que comenzamos aquí con poca luz y al final del viaje deberíamos tener ya bien desarrolladas esas luces, esa conciencia. Dese cuenta que este viaje nuestro del ser humano, nosotros los comunes y corrientes, comienza así, con inocencia, con valores viscerales, con virtudes, con esa lealtad, esa bondad, y vea usted cómo va terminando. ¿Qué es lo que nos pasa? Si este viaje debe ser de la oscuridad a la luz, de lo poco desarrollado hacia alcanzar un alto desarrollo interior, integral, completo. ¿Qué nos pasa en este viaje? ¿Qué nos sucede a los seres humanos en este viaje que en lugar de crecer, de desarrollarnos, al final en cambio vemos nosotros muerte, vejez, pero no solo del cuerpo, sino que también psicológicamente, como que nuestra alma termina también en ruina, en la ruina completamente. Resulta entonces que este viaje tenemos que tratar de que aunque sean pocos los seres humanos que buscan en este viaje, que esa presencia divina se pueda ver, que ojalá nosotros podamos evidenciar esa parte divina que todos tenemos, que en este viaje sirva para construir de tal manera que podamos mostrar, evidenciar, diríamos, tratar de reflejar la presencia de lo divino en nosotros. Pero realmente son pocos los seres humanos que buscan esa expresión de lo divinal, de lo profundo, de lo espiritual. Son pocos los seres humanos que hacen ese trabajo de convertirse realmente en un templo de Dios, en una catedral divina, en algo realmente que evidencie la presencia de Dios en nosotros, los seres humanos. Cada uno de nosotros está en este viaje. Cada uno de nosotros está en este tour
desde que nacemos hasta que morimos. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Cada uno de nosotros está cincelando una escultura. Cada uno de nosotros está pintando un cuadro, un autorretrato. Cada uno de nosotros está trabajando una obra de arte. Ojalá que al final sea como el primer cuadro de nuestro cuento, que no sea como el segundo cuadro de nuestro cuento. Recuerde, usted es un artista. ¿Y cuál es la obra de arte que está construyendo? La obra de arte que está construyendo es su propia vida, nuestra vida. ¿Cómo queremos que al final de nuestros días esté esa obra? Para cristalizar una obra en positivo, para que realmente hagamos algo tan noble, hermoso, armonioso, necesitamos de mucha energía. Necesitamos un trabajo continuo, constante, y eso requiere de mucha energía. Pero conforme avanzamos en este viaje, como que nos vamos agotando, y por último, como que ya no hacemos el trabajo que nos toca sobre sí mismos. ¿De dónde proviene esa falta de energía? ¿Dónde es que se nos quedan esos, diría usted, anhelos de querer hacer una obra maestra? Generalmente cuando estudiamos al ser humano, encontramos que hay mucha ignorancia y también hay mucha debilidad. Hay mucha debilidad que vivimos casi como extenuados, que vivimos así como arrastrándonos por la vida. Esa falta de energía se da generalmente por el mal uso del sexo. En la Biblia aparece una frase lapidaria, fuerte, que dice que el sexo es piedra de tropiezo y roca de escándalo. Y dése cuenta que se cumple, que en cada familia, en cada grupo humano hay escándalos sexuales, ese tipo de desórdenes sexuales. Y se cumple entonces esas palabras de la Biblia, que el sexo es roca de escándalo y piedra de tropiezo. Tratemos de entender a qué se refiere esto. Entonces, hablemos de que el sexo es un poder. El sexo es una función divina. Es la función creadora más alta que tenemos los seres humanos. Podemos crear nosotros con la mente, con la inteligencia. Podemos crear con el arte, a través de todas las expresiones artísticas. Podemos crear con el cuerpo físico, romper récords olímpicos. Pero es con el sexo con el que nosotros podemos crear vida. Podemos generar a nuestros hijos. Entonces, hablemos del sexo. Nuestro tema de hoy es sexo, a la luz de la ciencia y la religión. Partamos de que estas ideas que vamos a escuchar esta tarde, también a la luz de las grandes enseñanzas de los maestros. Entonces hablemos que nuestro tema es sexo, ciencia, religión. Y lo que usted conoce que ha aprendido en la calle. ¿Qué dice la gente en la calle sobre el sexo? ¿Qué dicen los grandes maestros sobre este aspecto tan profundo en la naturaleza humana? Partamos entonces desde estadísticas. Veamos entonces que, de acuerdo a estas estadísticas, vamos a ver la realidad que nos rodea con relación a lo sexual. Comencemos hablando, por ejemplo, que
acá las tenemos, que de acuerdo a muchas organizaciones internacionales, llevando estadísticas a nivel mundial, que usted encuentra en internet, en todo el mundo, el 38% de los embarazos son no deseados. Repito, el 38% de los embarazos son no deseados. El 21% de ellos se da en adolescentes, de los cuales del 30 al 60 terminan en un aborto. Unos 80 millones de embarazos no deseados cada año, aproximadamente, de un total de 250 millones de embarazos en todo el mundo, cada año. Dese cuenta de estos índices. Por ejemplo, entre el año de 1995 y en el año 2000, 5 años, se estima que hubo 338 millones de embarazos que no fueron deseados ni planificados en todo el mundo. De ese, el 28% de ese total de embarazos, o sea, 1.200.000 durante los 6 años, una medida aproximadamente de 56 millones de embarazos no deseados. De estos embarazos no deseados provocaron alrededor de 700.000 muertes de mortalidad materna. Nos damos cuenta de la raíz, el fondo de esa sobrepoblación o explosión demográfica. Generalmente se da por ignorancia o por promiscuidad sexual, libertinaje. Dese cuenta que, por ejemplo, en la República de El Salvador, en Centroamérica, de acuerdo a estadísticas, de cada 3 madres, 2 son madres solteras. Repito, de cada 3 madres, 2 son madres solteras que tienen que criar a sus hijos solas, completamente. Muy bien. Más de 1/3 de las muertes se debieron a problemas relacionados con el embarazo o el parto. Pero la mayoría, el 64%, fueron por complicaciones fruto de la práctica de abortos inseguros. La mayoría de las muertes arriba mencionadas ocurrieron en las regiones menos desarrolladas del mundo, donde no se dispone de planificación familiar y los servicios de salud reproductiva apenas existen. Veamos a otros aspectos ya un poco, diríamos, más cerca de nosotros. En el diario Hoy, por ejemplo, en su publicación de Sexualidad Hoy, nos dan estos datos estadísticos. Más del 40% de adolescentes ecuatorianos confiesan haber tenido experiencias con prostitutas y el 26.5% afirma que conoce a chicas de su edad que ejercen la prostitución. Dese cuenta de esos datos. Con relación a la investigación periodística en la música, tomando como una referencia el baile del perreo, nombre que hace alusión al acto sexual del perro. Porcentaje de temas y palabras usadas en las diversas canciones de moda. Comparación de mujeres y hombres con animales, 45%. Mención de trío amoroso o rompimiento de un compromiso, 90%. Hombre con dinero y mujer interesada en su dinero, 45%. Las mujeres son fáciles o difíciles, 36%. Tocarse o manosearse, 63%. Desvestirse, 36%. Sexo implícito, hacer el amor, 81%. Violencia sexual, 45%. Conclusiones de este análisis.
tanto de parte del hombre como de la mujer, hay una degradación sexual. La sucesión de los hechos vistos en las canciones interpretadas por hombres se da en las canciones, pero no necesariamente en la vida real. Las letras cantadas por mujeres tampoco corresponden a su realidad. Veamos entonces en este estudio estadístico sobre la música, podemos ver la proyección que existe entre las funciones sexuales, el sentimiento, la mente, la música, la creatividad entre nuestros jóvenes o en la sociedad en general. Según el INEC, del año 1994 al año 2003, los matrimonios se redujeron en 8% y los divorcios aumentaron en 52%. Dese cuenta. De acuerdo a esas estadísticas, tenemos también lo siguiente. A esta encuesta, a este dato estadístico, lugar donde tuvo su primera relación sexual. En su casa, hombres 11%, mujeres 28%. En casa de un amigo, hombres 25%, mujer 21%. En un motel o en un hotel, hombres 12%, mujeres 35%. En cualquier otro lugar, hombres 41%, mujer 28%. Siguiente pregunta. Razón por la cual tuvo su primera relación sexual. Curiosidad. Hombres 41%, mujeres 15%. Por amor, hombres 17%, mujeres 57%. En la luna de miel, hombres 2%, mujeres 14%. Porque lo quería, hombres 36%, mujeres solamente el 8%. Lo obligaron, hombres 3%, mujeres 5%. Relaciones sexuales antes del matrimonio. A la pregunta, ¿la mujer debe ser virgen al llegar al matrimonio? Hombres, sí, 47%. Mujeres, sí, 55%. El hombre debe ser casto antes del matrimonio, al llegar al matrimonio. Hombres, sí, 10%. Mujeres, sí, 20%. Ante la pregunta, ¿han tenido problemas para mantener relaciones sexuales? Hombres, 24%. Mujeres, 29%. A la pregunta, ¿le ha sido infiel a su pareja? Nunca. Hombres, 43%. Mujeres, 77%. Una vez, hombres 23%, mujeres 15%. Varias veces, hombres 27%, mujeres 5%. Muchas veces, hombres 6%, mujeres 3%. A la pregunta, ¿su pareja le ha sido infiel? Nunca. Hombres 79%, mujeres 53%. Una vez, hombres 11%, mujeres 25%. Varias veces, hombres 9%, mujeres 15%. Muchas veces, hombres 1%, mujeres 6%. Veamos la última pregunta. Mujeres que han tenido abortos provocados. En la costa, 40%. En la sierra, 25%. Solteras, 34%.
casadas o unidas, 31%. Ante estas estadísticas, podemos nosotros entonces darnos cuenta que desde un punto de vista social, realmente se puede ver la proyección de cómo vivimos la sexualidad en nuestro interior. Recuerde usted que la sexualidad no es una función puramente genital, tampoco es una función puramente biológica. Todo lo sexual, repito, tiene la fuerza que entra, penetra en nuestra personalidad, se expresa a través de nuestra personalidad, entra en el inconsciente y tiene mucho que ver con fuerza en el comportamiento humano. Todo el comportamiento humano, diría usted, se tiñe, muestra mucho de cómo nosotros vivimos nuestra sexualidad. Entonces, también lo ha estudiado la psicología. Y nosotros podríamos decir que desde Sigmund Freud, desde el psicoanálisis y todos sus seguidores y todos los estudiosos a lo largo de estas últimas décadas, todos han llegado a la conclusión, todos nos muestran, nos enseñan que ese aspecto sexual es tan profundo que tiene que ver con la parte psicológica, cómo vemos la vida, cómo actuamos, cómo realmente reaccionamos ante las circunstancias, cómo nosotros lo sentimos, lo pensamos, lo vivimos directamente. Muy bien, continuemos entonces hablando que en esta parte de la ciencia sobre el sexo encontramos la fisiología, encontramos la anatomía del ser humano, que como buena cultura general, cada uno de nosotros debe de saber, de conocer cómo funciona en el ser humano la parte sexual, fisiológica. Cada uno de nosotros tiene que tener la educación suficiente para conocer que en los varones nosotros tenemos una próstata, dónde está ubicada la próstata, que nuestro aparato reproductor está conformado de testículos, del escroto, está conformado por el pene, el glande, el cordón, el conducto espermático. Cada uno de nosotros tiene que tener esa cultura general. Es parte, diríamos, de ese conocimiento. También cada una de ustedes, las damas, tiene que saber que su aparato genital está conformado por el útero, los ovarios, las trompas de falopio, la vagina, el conducto vaginal, los senos, etc. Es decir, que debe ser parte de nuestro interés, parte de ese conocimiento de sí mismos. Pero ahí entra otra ciencia bastante importante y que realmente ha dado mucha luz para el estudio de todos estos aspectos sexuales, que es la endocrinología. La endocrinología nos puede ayudar mucho porque nos enseña todo el proceso de producción de hormonas, todo ese proceso del trabajo de nuestras glándulas de secreción interna, de secreción externa. Y cuando estudiamos la endocrinología, vamos comprendiendo muy bien que si nuestro aparato sexual, en el caso de los varones, produce suficiente testosterona, esta testosterona sube a la próstata, de la próstata ahí se llega a madurar y conformar completamente en todos esos líquidos seminales y de ahí entra al torrente sanguíneo. Y al entrar al torrente sanguíneo comienzan y se generan los caracteres sexuales secundarios. Cuando hablamos de caracteres sexuales secundarios, primeramente implica que hay los primarios. Los primarios se refieren en sí al sexo masculino, femenino, a los genitales masculinos, femeninos.
que definen completamente si tenemos un macho o una hembra. A eso se le llaman los caracteres sexuales primarios. Y estos, entonces, generan la energía sexual. La energía sexual, que es la energía más poderosa que produce nuestro organismo humano. Podríamos decir entonces que esa energía sexual entra a funcionar en nosotros y nos da la salud. Y se proyecta y se manifiesta en nosotros como la salud. Cuando las gónadas sexuales están funcionando plenamente, esa energía sexual que tiene calcio, lecitina, fósforo y otros componentes múltiples, usted puede entonces deducir que el calcio sirve para el sistema óseo, la lecitina sirve para el cerebro, el sistema nervioso, el fósforo también para el cerebro, por ejemplo, y la testosterona entra en nosotros y conforme vamos desarrollándonos, cada una de las partes nuestras tienen que ver directamente con esa energía. Por ejemplo, vea usted, casos extremos. Si un médico forense hace el levantamiento de un cadáver, y si ese cadáver es de hace algunos años, 200, 300 años, el forense puede distinguir por la forma de los huesos si ese hueso pertenece a un hombre o a una mujer. Es decir, que desde la parte más profunda de nosotros, un fémur de un hombre será diferente que el fémur de una mujer. Una clavícula de un hombre será distinto a la clavícula de una mujer. La energía sexual va definiendo completamente desde la parte ósea. Y luego en la parte muscular, usted ve que en el cuerpo del hombre los músculos y las grasas se acumulan de una manera, y en la mujer los músculos y las grasas se acumulan de otra manera, dándole el característico cuerpo femenino. Veamos ahí cuánto tiene que ver la energía sexual con nuestra salud. Y luego entran los caracteres sexuales secundarios, que usted podría decir que los cabellos, los vellos, la barba, el bigote, son diferentes. Se acomodan de diferente manera entre el hombre y la mujer. Luego vemos la voz masculina, femenina, y luego vemos la parte de los instintos. Los movimientos de un hombre son diferentes a una mujer. Y luego su parte psicológica, la psicología femenina y masculina, sus sentimientos, la forma de ver la vida, de pensar, la forma de reaccionar ante la vida. Todo esto se conoce como los caracteres sexuales secundarios. Usted diría que para que hablemos de un hombre de plena salud, que disfruta de plena salud, tenemos que ver esos caracteres sexuales secundarios bien marcados, bien definidos, para que veamos nosotros a una femina, a una mujer bella, hermosa, le vemos esos caracteres sexuales secundarios femeninos. Entonces, hablamos que la endocrinología nos ha ayudado a comprender la importancia de la energía sexual en la salud, en el día a día, en la salud de todos los días. Y también nos ha dado luz para comprender que cuando por algún accidente, cuando por alguna circunstancia particular, un hombre, por ejemplo, pierde sus testículos, pierde las gónadas sexuales y queda castrado, diríamos, entonces comienza a modificarse la voz, comienza a acumularse grasas en diferentes partes del cuerpo, comienza a perder esa vitalidad. Y si realmente se descuida mucho, si no se le ayuda médicamente, entonces diríamos que en ese hombre
aparecen, diría usted, síntomas y nos hace recordar a un niño o a una mujer vieja. Lo opuesto, diría usted, en una mujer, cuando de alguna manera se pierde esa energía sexual femenina, entonces nosotros encontraríamos que nos hace acuerdo de un hombre o de un hombre viejo. Démonos cuenta entonces que cuando hablamos de salud, estamos hablando que todo nuestro sistema glandular funciona recíprocamente, estimulándose todas las glándulas, las unas con las otras. Las glándulas sexuales son las glándulas que producen las energías sexuales más potentes, más poderosas, y lo vamos a seguir estudiando en los futuros temas, porque el tema es profundo, es grande. Cuando estas glándulas sexuales entran al torrente sanguíneo, estimulan a todo el resto, a la tiroides, la paratiroides, hipófisis, pineal, epífisis, suprarrenales, todas las glándulas. Entonces, la endocrinología nos muestra que las hormonas sexuales estimulan el buen funcionamiento de todo ese juego de glándulas que nos conforman. Es así entonces que cuando nos vamos haciendo adultos mayores, cuando vamos entrando en la vejez, y si las gónadas sexuales ya producen menos energía sexual, entonces todas las otras glándulas también producen menos hormonas, y entra el envejecimiento. Lo que le llamamos envejecer o la edad senil es cuando ya no tenemos el mismo caudal de hormonas, cuando todas las hormonas del cuerpo comienzan a reducir esa cantidad, cuando su producción ya no es la misma que cuando somos jóvenes. Pero si las gónadas sexuales de alguna manera las prolongáramos, sostuviéramos su buen funcionamiento por más tiempo, entonces nos mantendríamos con mejor salud. Podríamos vivir 70, 80 años con una buena salud. Recuerde que la muerte puede llegar, pero no necesariamente tenemos que pasar primero por largas enfermedades o por penosas enfermedades. Muy bien, la endocrinología nos muestra con toda claridad que, pongamos atención, que así como parte de esas hormonas sexuales entran al cuerpo, se asimilan y estimulan las otras gónadas, glándulas, así como esas gónadas funcionan y el cuerpo asimila, increta, diría usted, y asimila esas hormonas, de la misma manera, el cuerpo entonces puede asimilar en mayor cantidad esa energía sexual. Si la ciencia ya nos está mostrando que el cuerpo tiene el mecanismo para asimilar esa energía, entonces la idea de los grandes maestros iluminados es que bien podemos hacer el trabajo de que nuestro cuerpo asimile todo el caudal energético sexual, que nosotros no necesitamos perder, botar esa energía sexual, porque desde que tenemos 14 años y cambió nuestra voz, desde que nuestro cuerpo se hizo masculino, el organismo comenzó a absorber mucho de esa testosterona, mucho de esa energía sexual. El cuerpo sí lo hace, el cuerpo sí lo puede hacer. Entonces, si damos un pasito más adelante, tenemos la idea clara. Suprasexualidad es el aprovechamiento total, completo de ese caudal sexual. Dese cuenta que ahí podemos verlo con más facilidad. Sí es posible que nuestro organismo aproveche, asimile todas esas energías sexuales. Bien, hablemos nosotros ahora algo de qué nos dice
la religión sobre lo sexual. Si hemos visto lo que nos dice la ciencia a través de la fisiología, la endocrinología, ¿qué nos dice entonces ahora la religión? Pongamos atención. Bien, primeramente, las religiones que nos rodean, las más conocidas, el cristianismo, el judaísmo, los musulmanes, por ejemplo, todos ellos nos han presentado desde una mirada religiosa lo que llamamos el ascetismo, la abstención sexual, el estado célibe por largos periodos, el célibe forzado, el enfoque de que si hablamos nosotros de pureza sexual, si hablamos de castidad, estamos hablando de renuncia, una renuncia total a lo sexual. Y muchas veces las religiones han presentado al sexo como también el pecado original. Lo han presentado con ese tinte de que es algo pecaminoso, que es algo sucio, que es algo de miedo, que es la fuente de la maldad, que tiene relación con todo aquello de vergüenza, miedo, temor, culpa. Entonces hablamos nosotros de que si estudiamos la religión desde una mirada superficial, encontramos que el sexo ha sido presentado como en un extremo de lo prohibido, de lo negado. Y cuando nosotros enseñamos eso, el rechazo al sexo, la repulsión al sexo, desde niños comenzamos a tener una actitud de hablar a escondidas al disimulo de lo sexual. Vamos creciendo y conforme crecemos y somos jóvenes, comenzamos a descubrir una dicotomía, una contradicción, que nuestros padres nos advierten de cuidado con el sexo, que el sexo es malo, que el sexo es negativo. Vamos desarrollando una actitud negativa, pero por otro lado, descubrimos que todos los adultos, incluyendo nuestros padres, tienen una vida sexual activa. Entonces el joven se confunde, porque por un lado le dicen que el sexo es malo, es negativo, es sucio, y por otro lado se entera de que sus padres tienen vida sexual activa, de que todos los adultos buscan tener sexo. Entonces descubren de que hay una falsedad, hay un doble discurso, de que las religiones muchas veces enseñan que no, lo prohibido, y por otro lado se escuchan escándalos sexuales. Comenzamos nosotros a perder toda confianza, toda credibilidad en los padres, en los profesores, en las religiones, etc. Se crea un conflicto. Cuando nosotros hablamos de religiones, cómo proyectan el sexo, también encontramos que ellos enseñan con fuerza que la mejor manera de llevar nuestra vida sexual es siendo célibes, siendo abstemios completamente como adultos. Y tenemos la idea de que la castidad, la pureza sexual tiene que ver con una persona sola, sin vida sexual totalmente, un asceta, un célibe. ¿Y de dónde viene esa creencia? Si comenzamos a estudiar el origen del celibato, que no es la salida, aclaremos que no es la respuesta a lo sexual, encontramos que cuando surgió el diluvio universal, se recuerdan ustedes que hemos hablado, cuando se hundió el continente de la Atlántida completamente, la gente en esa cultura, allá entre los atlantes, conocían, sí sabían que la capacidad de regenerarse, de desarrollarse completamente, estaba en el sexo. De que era ahí en el sexo donde tenemos la posibilidad de crecimiento. Pero cuando se hundió la Atlántida, se perdió la clave. ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo trabajarlo? Cuando comenzó a surgir nuevamente la vida y se estableció nuevamente, solo quedó el recuerdo, solo quedaron los rumores, diría usted, de que es
allí, en esa energía sexual, donde está la posibilidad de despertar conciencia. Pero como la gente no sabía cómo, entonces simplemente llegaron a una conclusión. Bueno, sabemos que es en el sexo, pero como no sabemos cómo, entonces simplemente abstengámonos, no hagamos nada. Sabemos que es en el sexo, pero como no podemos saber cómo, entonces se abstuvieron. Y fue así como comenzaron a surgir las primeras órdenes y grupos de monjes célibes, monjas célibes, por allá en la India, por allá en el Tíbet, por allá comenzaron a surgir. O sea, eso no es una idea nueva del cristianismo, no, eso surgió por la ignorancia de hace muchos siglos. Ese fue el origen de la abstención sexual. Pero cuando hablamos ahora de las religiones, también tenemos que mencionar aquellas religiones que tuvieron una mirada más profunda, aquellas religiones que en cambio enseñaron que el sexo era sagrado, que el sexo era divino, porque por ahí venía la vida. Entonces vaya usted a visitar a la India, vaya usted a visitar en el norte de la India y en el Tíbet, y se va a encontrar con que en muchos templos hay esculturas, pero de hombre y mujer unidos en el coito, unidos en la cópula sexual. Va a encontrar usted posiciones tántricas, posiciones sexuales dentro de los templos. Y para nosotros eso sería un escándalo, sería terrible. Para nosotros hay conflicto entre lo religioso y lo erótico, lo espiritual y lo sexual. Para nosotros hay conflicto entre esos dos elementos muy humanos, porque son parte de nuestra naturaleza humana. Entonces han habido religiones que sí han alcanzado a ver el poder de la vida y el poder del sexo en el ser humano. Vayamos a otro conocimiento religioso muy antiguo. Entremos a los 10 mandamientos. Sí conoce usted los 10 mandamientos, estos que nos enseñan en la doctrina cristiana. ¿Se recuerda usted cuál es el 6º mandamiento? A ver, diga alguno de ustedes. El 6º mandamiento dice no fornicar. Y el 9º mandamiento, acá, dice no desear la mujer de tu prójimo, o sea, no adulterar. Dese cuenta que de 10 mandamientos, 2 mandamientos son sexuales. ¿Qué le parece a usted? De 10 mandamientos, usted diría que el 20% tiene una enseñanza sexual. Entonces, entremos a entender qué es no fornicar. Si usted le pregunta a cualquier religioso, le va a decir que fornicar es no tener relaciones sexuales. Y si usted pregunta qué es adulterar, va a decir que es no tener relaciones sexuales con otra persona que no sea su pareja, su cónyuge. Entonces, estos 2 mandamientos son muy diferentes. El 6º mandamiento tenemos que conocerlo y la Biblia lo explica a través de sus diversos libros y enseñanzas. La palabra fornicare viene del griego fornicare, que quiere decir no verter, no derramar. Y si usted busca en la Biblia, en Levíticos 15, Moisés, que escribió ese libro, deja con claridad y enseña. Y entre más antigua sea la Biblia, usted lo va a encontrar más claro. Y no fornicar quiere decir no derramar el semen, no perder la energía sexual. Es decir, de que antiguamente se conocía que existía el acto sexual entre hombre y mujer, la conexión sexual, pero sin perder la energía seminal. ¿Qué pasa si usted no pierde la energía seminal? No hay concepción, no hay peligro de embarazo. Y si no hay peligro de embarazo, usted ya no necesita métodos anticonceptivos,
usted ya no se necesita el aborto provocado, usted ya no necesita muchas cosas. Si nosotros conociéramos cómo fue el plan original, diría usted, de la vida, cómo fue el plan original entre hombre y mujer, usted comprendería ahora que podemos disfrutar de una vida sexual activa entre esposo y esposa, entre pareja, debidamente constituida, con responsabilidad. Podemos tener nuestra vida sexual activa, pero al cumplir el sexto mandamiento de no fornicar, no nos reproducimos. No tenemos esa preocupación de llenarlos de hijos. Sería una forma natural, sana, de tener un control de la natalidad. Dese cuenta que cómo está hecho el plan de la vida. Pero como el hombre descubrió, se inventó y comenzó a disfrutar de la eyaculación, de la pérdida de energía sexual, entonces caímos en el acto sexual animal, instintivo. Dese cuenta cómo es el acto sexual animal. Pero nosotros que somos humanos, tenemos otros actos sexual diferentes. Uno es el acto sexual animal y otro es el acto sexual humano si cumpliéramos esta ley. Y luego, el 9º mandamiento dice no adulterar, que eso lo tenemos bien claro. Adulterar, que sería nosotros caer en infidelidad y mantener relaciones sexuales con otra persona que no sea nuestra pareja. Dese cuenta que si el ser humano cumple esos 10 mandamientos, y especialmente tratándose de lo sexual, el 6º mandamiento, no fornicar, y el 9º mandamiento, no adulterar, nosotros viviríamos en plenitud, en armonía sexual. Entonces, dese cuenta que la palabra fornicar tiene un sentido que lo hemos estado ignorando, lo hemos estado confundiendo. No puede ser que en 10 mandamientos se repitan el 6º y el 9º. No puede ser de que el 6º mandamiento, no fornicar, sea lo mismo que no adulterar. No, es diferente. Entonces, para las enseñanzas profundas espirituales, el acto sexual, cuando se da el acto sexual, ahí se da el matrimonio. Cada uno de nosotros nos hemos casado tantas veces como acto sexual hayamos tenido con diferentes personas. Porque dése cuenta, como lo vamos a estudiar, todo lo que implica el acto sexual. Cuando estudiamos el acto sexual a la luz de los grandes maestros iluminados, cuando ya lo estudiamos desde el sentido de la clarividencia, cuando lo vemos desde el mundo astral, desde el mundo mental, entonces, ¿qué encontramos? Veamos lo siguiente. Primeramente, usted diría que aquí está el hombre con su aura magnética, con sus cuerpos internos, como los conocemos, y con el ego, con todos los yoes que todos tenemos. Bien, su parte divina o su parte de esencia. Aquí dibujemos entonces a una mujer, aquí dibujemos a una dama, y también ella con su aura magnética, con la legión de ego, con todos los yoes, bien, y sus cuerpos internos. Cuando un hombre y una mujer se acercan y comienzan los besos, los abrazos, las caricias, las auras magnéticas se prenden, se encienden. Usted diría que todos los colores que conforman nuestra aura magnética toman más brillo, se ponen luminosos. Y un fuego interno que todos tenemos, un fuego interno que todos hemos experimentado cuando nos emocionamos, cuando estamos alegres, cuando nos sentimos prendidos, y más aún cuando nos sentimos enamorados,
Y cuando estamos tan enamorados sentimos así con claridad. Y cuando viene la excitación sexual con esa persona amada, cuando hay amor entre esas dos personas, todos estos colores se prenden, se encienden completamente. Usted diría que entre más besos hay, entre más caricias eróticas hay, cuando comienza ese juego en el que entra la piel, cuando comienza ese juego en que entran los sentidos, el tacto, la vista, entra el olfato, entra el gusto, vienen los besos, etcétera, las caricias. Cuando hay una plena excitación, estas auras están completamente encendidas. Cuando ya llega la conexión sexual, entonces el aura de él y el aura de ella se mixtaponen, diría usted. Las dos auras se funden y se forma una sola bola de fuego. Se forma una sola bola de fuego y usted dibujaría así, la de él, la de ella, y se ve como un corazón. Así, la una sobre la otra. No solo que los cuerpos están unidos, sino que las auras magnéticas, los cuerpos astrales, el mental, se fusiona completamente. En ese momento hay un intercambio del ego, hay un intercambio de fuerzas egoicas, hay un intercambio de karma. Los karmas quedan unidos, los karmas quedan relacionados. Mucho de él entra en ella y sale, entra y sale, mucho de ella entra y sale y todos esos colores se mezclan completamente. En ese momento, así que se ve tan luminoso, clarividentemente, repito, cuando llega la eyaculación masculina o el orgasmo femenino, esa energía sale y usted ve que el nivel de energía cae y estos colores se opacan completamente. Se pierde toda esa luminosidad. Pero por otro lado, si esta pareja conoce la suprasexualidad, si esta pareja conoce el trabajo de un sexo superior, estos colores se sostienen. Y cuando llega al final la práctica y sin que haya eyaculación, sin que haya orgasmo, se separan, cada uno se lleva esos colores encendidos. Cada uno se queda con su aura prendida. Y podemos ver en él colores que corresponden a ella y en ella colores que corresponden a él. Los karmas quedan amarrados. Se hace el nexo kármico entre ellos dos. Los yoes se han mezclado y aparece entonces una mancha astral. Cada acto sexual nos deja una mancha astral. Esa mancha astral tiene que ver con la otra persona. Se separan los dos y hasta por 48 horas podríamos ver clarividentemente esos colores encendidos, los de ella y los de él. Resulta entonces que cuando se habla en la Biblia de hacer una sola carne, que el hombre abandona a sus padres, busca una pareja y se une con su pareja y se convierte en una sola carne, es real. Pero no es solo a nivel físico, es a nivel interno. Si nosotros conociéramos la profundidad, todo lo que implica hacer el amor, entenderíamos que no es una cosa como lavarse las manos, no es una cosa únicamente biológica, porque muchos jóvenes actualmente toman el acto sexual tan a la ligera, se les está enseñando de que el acto sexual es algo completamente un acto únicamente biológico que no tiene nada que ver con la conciencia, con la psicología, con las emociones, con los sentimientos, con el amor. Entonces, no le estamos dando, no lo estamos conociendo con toda su profundidad. Manchas astrales quedan en él y manchas astrales quedan en ella. Si nos unimos luego sexualmente con otra persona, habrá otra mancha y aquí habrá otra mancha. Pero dése cuenta que de cada relación sexual
nos vamos quedando con algo de las otras personas. Vamos quedándonos con algo de cada una de las parejas con las que hemos tenido intimidad sexual. A la larga, una persona que haya tenido 12, 14 parejas, o sí, con cada una de los enamorados y las novias o marinovias, como se llaman ahora, entonces lógicamente que cuando queremos nosotros trabajar nuestro ego, cuando queremos despertar conciencia, no solo tenemos que luchar con el ego personal propio, sino que tenemos que luchar con otras fuerzas que pertenecen a otras personas. Ahora imagínese usted otra situación más grave. Que nuestro hijo de 17 años vaya y se acueste con una prostituta. Entonces usted puede imaginarse el nexo que se forma con esa naturaleza pesada, densa, de una prostituta de 10, 15 años de profesión. Se imagina la contaminación psíquica, diríamos, con la que queda este joven al entrar en esta relación. Hablemos nosotros que cuando estudiamos el acto sexual tenemos que verlo no tan superficialmente. Muchas veces únicamente tomamos la precaución de enfermedades venéreas, tomamos la precaución del SIDA, tomamos la precaución de no quedar embarazadas, de no tener hijos con tal o cual mujer. Simplemente tomamos precauciones muy físicas. Pero si supiéramos en el fondo todo lo que implica en nuestra vida psicológica. Recuerde, para que usted tenga una idea clara, si esta mujer ha enviudado y esta mujer viuda ha tenido un esposo alcohólico, y pongámoslo así con ejemplos extremos, y drogadicto. Y este jovencito se casa con esta viuda y este viejecito entra y lleva una vida sexual ya activa de pareja. A la larga va a comenzar a sentir esos impulsos de alcoholismo, va a comenzar a sentir esos impulsos de drogadicción porque los comienza a asimilar a través de ella. La vida sexual activa por periodos largos nos lleva a que nosotros realmente intercambiemos nexos fuertes de karma, de conciencia, de ego y a lo largo de nuestro cuerpo astral. Estas manchas astrales también cumplen una función, para que usted tenga la idea clara. Cuando volvemos a nacer, cuando retomamos de nuevo cuerpo físico y renacemos, retornamos, traemos esa mancha astral en el cuerpo astral y cuando estas dos manchas entran en contacto, nos reencontramos con esas personas. Si usted ha vivido por 30 años con su pareja y tiene una mancha astral fuerte con su pareja, esto servirá para que en la siguiente vida usted de una mirada tenga el flechazo y sienta algo especial con la otra persona. Esto que nos llevamos en el cuerpo astral también tiene su utilidad, porque gracias a esa mancha astral nos reconocemos, nos reencontramos, nos volvemos a gustar. Aparece Cupido y nos sentimos atraídos. Entonces recuerde, todo es dual. Esta mancha astral hace que nos reconozcamos con nuestra pareja pasada, con nuestra esposa pasada de 20 años, de 30 años de matrimonio. Pasemos a otra idea de las grandes religiones y que corresponde a las grandes enseñanzas de los maestros iluminados. Hablemos de que en el universo hay 3 fuerzas primarias. Usted diría que las 3 fuerzas primarias son la fuerza activa, la fuerza pasiva y la fuerza neutra. En términos religiosos, nosotros hablamos de la Trinidad y hablamos entonces
de, de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Cuando hablamos nosotros entonces de la primera fuerza, fuerza activa, la segunda fuerza, fuerza pasiva, la tercera fuerza, fuerza neutra. Hablamos que esas tres fuerzas son el origen de toda creación y también existen en nosotros. Dese cuenta que todo lo macro existe en lo micro. Como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Entonces resulta que a eso que llamamos fuerza activa y que la religión nos enseña como Dios Padre, eso nosotros le podríamos decir que en palabras filosóficas, que Dios como Padre es la verdad, es sabiduría. Dios como Hijo es amor. Entonces usted ve que el Cristo nos enseñó un evangelio de amor. Entonces decimos que la fuerza del Hijo es amor y el Espíritu Santo es vida. Entonces hablamos de verdad, amor y vida. Fuerza activa, verdad. Fuerza pasiva, amor. Y fuerza neutra, vida. Hay otras personas que prefieren estos nombres, pero es lo mismo, son las mismas palabras. Entonces resulta que si usted dice en nosotros los seres humanos, ¿dónde está Dios como Padre? Dios como Padre está aquí, en la cabeza, la verdad, la sabiduría. Dios como Hijo, ¿dónde está? En el corazón, porque es el amor. Y Dios como Espíritu Santo, ¿dónde está? Que es la vida, en el sexo. Entonces, dése cuenta que esos son tres puntos vitales en el ser humano. Si usted se accidenta la cabeza, es cuestión de vida o muerte. Si usted se accidenta el corazón, es cuestión de vida o muerte. Y lo sexual. Entonces, estos tres puntos son tres puntos de, diríamos, la sede, la base de estas fuerzas. Dios como Padre es la verdad, la sabiduría, la cabeza. Repito, Dios como Hijo es el amor, corazón. Y Dios como Espíritu Santo es la vida. Y usted la vida la transmite, la da. Y también se la da a usted mismo, como lo dice la ciencia, la endocrinología, desde las gónadas sexuales. Pero ¿por qué no nos enseñan esto? Si es tan sencillo, tan simple y tan lógico. Vea usted, porque hay intereses creados de que el ser humano no se desarrolle, no crezca. Entonces, cuando un ser humano, por ejemplo, miente, usted diría, si una persona miente o es corrupta, es la palabra que está de moda, o es deshonesta, entonces le falta al Padre, porque le falta la verdad. Si una persona miente, se separa del Padre, porque el Padre es la verdad. Si una persona odia, lógicamente que está contra el Hijo, porque el Hijo es amor. Y si una persona cae en promiscuidad sexual, entonces usted diría que le falta la vida, le falta el Espíritu Santo. Dese cuenta que entonces todo lo que tiene que ver con degeneraciones sexuales tiene que ver con la tercera fuerza, con la vida, con el Espíritu Santo. Y por otro lado, la religión nos enseña que todo pecado será perdonado, menos los pecados contra el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los pecados contra el Espíritu Santo? Los, diría usted, pecados sexuales. Todo esto que hemos venido estudiando, prostitución, masturbación, degeneración sexual, adulterio, fornicación, etc., todo eso son las faltas contra la vida. Y el karma que produce esto, el karma, entonces es un karma que no se puede negociar.
Es un karma que lo tenemos que pagar con dolor, con sufrimiento, con enfermedades, con pobreza, etc. Ahora usted entenderá por qué la vida del ser humano tiene tanto dolor, tiene tanto sufrimiento. ¿Por qué muchas veces en nuestras parejas, en nuestros hogares, queremos ser felices? O tal vez tenemos todo, mas sin embargo, no somos felices porque existe ese tipo de karma. No nos han guiado, no nos han enseñado y entonces nos casamos, vamos a la luna de miel y creemos que porque estamos casados ya podemos hacer cualquier cosa sexualmente. Nos encerramos y nos dedicamos a hacer cualquier experimento sexual, cualquier práctica sexual y comenzamos a crear karma. Karma contra el Espíritu Santo que no se puede negociar, que no es perdonable, sino que toca pagarse, repito, con dolor, sufrimiento, enfermedad, pobreza, limitaciones, miseria, etc. Ojo, póngale cuidado a su vida sexual, porque puede ser de que nos traiga muchos problemas. Entonces las enseñanzas religiosas existen, pero quizás no ha llegado a nosotros. Existe ese conocimiento profundo y los maestros tratan de traer este conocimiento para que nosotros podamos aplicarlo. La suprasexualidad implica entonces que usted va a trabajar con esas tres fuerzas: vida, amor, verdad. Va a trabajar con los 10 mandamientos. El 6º mandamiento, no fornicar. El 9º mandamiento, no adulterar. Entonces, desde el punto de vista religioso, usted tiene una guía, usted tiene una orientación. Recuerde, hubo unas religiones que quisieron matar al sexo envenenándolo y sembraron enseñanzas, tabús, miedos, creencias, dogmas, pero no pudieron matar al sexo, pero lo envenenaron. Y ahora el sexo de muchas personas está envenenado, completamente envenenado. Usted muchas veces conversa, o en estas clases, cuando nosotros hemos dado estos cursos en diferente lugar, con diferente público, y muchas veces esa señora elegante, esa señora con su familia establecida, se acerca y dice: oiga, no me gustan esas clases de lo sexual. Para mí todo lo que es sexual es pecado. Para mí todo lo que es sexual es sucio. Para mí todo lo sexual realmente no me agrada, me desagrada totalmente. No me gusta asistir a estas clases sobre lo sexual. Pero ella tiene un esposo. Pero ella tiene hijos, tiene hijas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo será la vida íntima de esa pareja si esta señora tiene esa actitud? ¿Cómo sentirá, qué sentirá hacia su esposo si es el esposo el que le propone tener sus relaciones sexuales y ella tiene esa mirada de feo, de sucio, de repugnancia? Cada vez que mira a sus hijos, se acordará entonces que son el fruto del sexo. ¿Cómo va a amar a sus hijos si sus hijos llegaron a través del sexo? A eso que ella llama pecaminoso y sucio. Eso significa que el sexo está envenenado en muchas personas. Y cuando el sexo está envenenado, entonces no puede fluir la fuerza del amor. ¿Cómo va a amar a su esposa? ¿Cómo va a amar a sus hijos? ¿Cómo va a amar a sus hijos cuando sus hijos sean jóvenes, adolescentes y le pregunten sobre lo sexual y le cuenten sobre sus primeros amores, enamorarse? Ella va a sentir y va a enseñarles completamente algo de rechazo a lo sexual. Entonces, dése cuenta, hablamos nosotros de que el sexo en la mayoría de las personas ha sido envenenado por la religión, cuando la religión tiene grandes enseñanzas que corresponden a esas funciones sexuales. Entremos ahora a recordar una parábola hermosa de Jesús. Se cuenta que Jesús iba con sus discípulos y llegó la hora del mediodía. Y entonces se fueron a comprar comida, se fueron
ellos al centro de la ciudad, del pueblo, y dejaron a Jesús solo, pero estaba un calor, ya se imaginan ustedes, de esa región a mediodía, y Jesús se acerca a un pozo. Y estando en ese pozo, llega una mujer a sacar agua. Pero dése cuenta que esto es raro, porque generalmente las mujeres salen en grupo a recoger agua. Casi ninguna le gusta ir sola, sino que siempre les gusta ir conversando y van varias. Y generalmente en los pueblos van a traer agua en la mañanita, cuando no hay mucho sol, o en la tarde, a las 4 o 5 de la tarde, cuando también el sol ha bajado. Pero esta mujer llega al pozo a sacar agua y llega sola. Y a mediodía con ese sol, algo como sospechoso, ¿no? Y se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice, oye, tengo sed, dame de beber. Y la mujer samaritana dice que le dice, oye, pero tú siendo judío, ¿cómo es que me pides agua? ¿Cómo es que me hablas? Si entre ellos no se comunicaban, no se hablaban, hay cierta distancia, diría usted, cierta discriminación entre ellos. Entonces Jesús le dice, bueno, si supieras con quién hablas, le pedirías del agua de la vida eterna. Y la mujer le dice, ¿qué agua de la vida eterna me vas a dar si tú no tienes ni con qué sacar agua del pozo? Pues Jesús le repite, le dice, te daría del agua de vida eterna. Entonces la mujer le dice, bueno, si tienes de verdad esa agua de la vida eterna, dámela, porque yo entonces no tendría que venir a sacar agua aquí todos los días. Dadme de esa agua. Entonces Jesús le responde, bien, anda y llama a tu marido. ¿Qué tiene que ver el marido? Le dice, anda, llama a ver a tu marido. Entonces la mujer le responde, no, no tengo marido. Y Jesús, viéndola clarividentemente, le dice, bien dices que no tienes marido porque 5 has tenido, y el que tienes ahora no es tuyo. O sea que parecía que era una mujerzuela, que tenía un amante, un hombre casado, porque le dice, y el que tienes ahora no es tuyo. Lea usted esa parábola tan hermosa. ¿A qué se está refiriendo eso? Jesús le dice, ven, trae a tu pareja y yo te enseño la suprasexualidad, con la cual nunca más volverás a tener sed, porque tendrás el agua de vida eterna. ¿Cuál es el agua de vida eterna? Son nuestras energías sexuales. Usted tiene un agua, esa agua es de vida eterna, porque ahí cada vez que el hombre eyacula hay 500 millones de espermatozoides que dan vida. Entonces usted tiene su fuente de agua de vida eterna. Si usted busca la fuente de la eterna juventud, ya sabe dónde está. La fuente de la eterna juventud está ahí en las gónadas sexuales. Es la energía sexual. Y con esa energía sexual podemos darnos vida continuamente. Si usted aplica los 10 mandamientos, el no fornicar, el no perder su energía sexual, entonces el cuerpo, ya nos explica la endocrinología, el cuerpo puede absorber, asimilar toda esa energía sexual y esas hormonas le dan a usted vida. Pero cuando hablamos de suprasexualidad, vea las ventajas. Primeramente, es un acto sexual, no es abstención. Queremos que quede claro. Es un acto sexual entre hombre y mujer, en parejas constituidas, responsables, establecidas entre esposo y esposa. Es un acto sexual sano, es un acto sexual natural, porque usted no necesita ninguna relación sexual rara, ninguna relación extravaginal, sino que es a través de los órganos genitales normales. Es un acto sexual que le va a dar mayor potencia sexual, porque dése cuenta que entre más usted transmuta, sublima y transmuta sus energías sexuales, esta energía se va haciendo más poderosa, más fuerte, y entonces usted encontraría mayor potencia sexual, mayor líbido sexual. También es un acto sexual que le da salud.
le va a dar a usted más alegría por vivir, más optimismo, más energía para sus actividades. Usted se va a sentir con mucha energía para hacer lo que necesite, lo que quiere en su vida. Así es entonces como usted va a sentir que toda esta energía le ayuda a sus actividades intelectuales, emocionales, volitivas, conscientivas. Usted va a sentir que el fruto de ese esfuerzo de transmutar conscientemente estas energías sexuales repercuten en toda su naturaleza. Reflexione. Cuando usted ve una semilla, ve que hay una semilla en un espermatozoide, va todo el ser biológico de un hombre, todo el ser psicológico y todo el ser espiritual. En ese espermatozoide va todo lo que es un ser humano. Y si usted lo absorbe y si usted lo asimila, entonces retroalimenta todas sus funciones. No solo las físicas, no solo el cuerpo físico, sino que todas sus funciones. Pongamos un ejemplo sencillo. Usted recordará que en la Edad Media, en la época de Beethoven, de Mozart, de Chopin, de Liszt, la gente bailaba en las fiestas con esa música. Pero eso fue hace 300 años, hace 200 años. Pero ahora, si usted pone una música clásica de Beethoven en plena fiesta de reggaetón, en plena fiesta de perreo, ¿qué pasa? Todo el mundo se sienta, todo el mundo se va a descansar y más aún, si continúa la música clásica, todo el mundo comenzaría a irse, a despedirse. ¿Por qué? Porque ya no está funcionando ciertas áreas del cerebro. Hay ciertas áreas de nuestro cerebro que ya no captan, que no disfrutan de la música clásica, que necesitan de esa música fuerte de tambores, ritmo de reggaetón, que nos muevan las caderas, la cintura, el instinto. Recuerde, a lo largo de 200, 300 años, últimamente, se ha venido, diríamos, apagando, desconectando ciertas áreas del cerebro. Todos los científicos están de acuerdo con que el ser humano normal, común y corriente no vive funcionando con todas las áreas del cerebro. Apenas ciertas áreas nos funcionan y vea, vivimos más o menos honradamente, honestamente, decorosamente. ¿Qué pasaría si funcionaran todas las áreas del cerebro? A través de la transmutación sexual, usted comienza a estimular esas áreas del cerebro y comienza usted a tener otra mirada hacia la vida con más profundidad. Esta transmutación sexual también nosotros la encontramos en enseñanzas alquímicas. Y usted ve que la religión que estamos estudiando ahora nos ha dejado enseñanzas claras. Por ejemplo, el símbolo de la lanza. El símbolo de la lanza que aparece cuando está Jesús crucificado es un símbolo fálico. Símbolo fálico quiere decir es un símbolo sexual. La copa o el cáliz, el santo grial, es un símbolo sexual. Representa el útero femenino, representa los órganos genitales femeninos porque son receptivos. Y usted ve que ahora a un campeón se le entrega la copa del campeonato. ¿Por qué? Porque es un símbolo sagrado, es un trofeo. En las iglesias usted ve el cáliz, la copa, usted ve la hostia, usted ve que las tablas de Moisés de los 10 mandamientos tienen esta forma. Esta forma de las tablas de Moisés son fálicas, son sexuales esas formas. Usted ve la cruz. Cuando usted tiene 2 perritos, ¿cuál es el verbo que usted usa? Voy a cruzar a mi perro para que se reproduzca. La cruz es sexual. El principio activo masculino y el principio
pasivo, femenino, se encuentran, se cruzan. Y los egipcios tenían la otra cruz que usted conoce, la cruz Tao. Lo masculino acá y lo femenino acá. Entonces, usted va a encontrar símbolos sexuales en las religiones, pero no nos enseñan, pero no nos explican. Usted encuentra en los templos de la masonería la piedra bruta, una roca, la piedra bruta, y una piedra cúbica perfecta. La piedra bruta es el sexo, vulgar, común y corriente. La piedra pulida, la suprasexualidad. La piedra filosofal, ¿se acuerda usted? Entonces, hablamos de que Pedro quiere decir piedra. Y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Pero, ¿qué simboliza la piedra? La piedra simboliza el sexo. Bien trabajado, sabiendo llevar nuestra vida sexual. Entonces recuerde, cruz, piedra, Pedro, gallo. ¿Se acuerda que aparece un gallo? El gallo que canta 3 veces. ¿Qué representa el gallo? El gallo representa el despertar, el amanecer, el despertar de conciencia. El gallo representa la potencia sexual. El gallo representa el verbo, la palabra, canta. No podía faltar el gallo. Por eso que usted siempre ve al gallo en los cuadros de la pasión de Cristo. Entonces vea, la cruz, la piedra, el gallo. Este símbolo, vea, la corbata. La corbata es un símbolo sexual, símbolo fálico. Entonces, a través de las religiones, encontramos nosotros la cúpula de las iglesias. La cúpula de las iglesias es un símbolo fálico, mientras que la entrada a la catedral, usted ve la forma que tiene la entrada a la catedral, representa los órganos femeninos. Entonces, dése cuenta que en la religión hay bastantes enseñanzas, pero que están secretas. Los grandes maestros nos vienen a enseñar la suprasexualidad. ¿Usted se ha preguntado alguna vez cómo es la vida de los maestros iluminados? ¿Cómo es la vida sexual de los maestros iluminados? Ahora tiene la respuesta. Todos los grandes maestros, si usted ve Jacob, Elías, Zacarías, no eran célibes, no eran abstemios. Todos los discípulos de Jesús eran casados. Todos. Entonces aquí aparece una palabra, castidad. ¿Sabe qué significa castidad? Castidad significa el ser humano que no fornica, 6º mandamiento, que no adultera. Eso es una persona casta. Que no falta a los 10 mandamientos, pero que sí tiene pareja, que sí tiene esposa, esposo, y que no ni fornica ni adultera. Eso es una persona con castidad, porque transmuta sus energías sexuales. Que quede claro en esta clase que una cosa es fornicación, otra adulterio. Una cosa es castidad y otra cosa es abstención sexual, celibato. Son 4 palabras que tenemos que ir conociendo, que ir estudiando. Terminemos esta tarde diciéndoles a ustedes que la fuente de la eterna juventud, de la salud, de la vida, la llevamos en nuestros órganos sexuales. Que existe un conocimiento que los antiguos le llamaban transmutar plomo en oro. ¿Qué le parece? Transmutar plomo en oro quiere decir que usted, de esa energía que su cuerpo produce en bruto, usted la va a sublimar, la va a transmutar. Y esa energía le va a dar un despertar de conciencia. Cuando estudiamos el tema de la meditación, estudiamos de que usted necesitaba meditar diariamente, que usted necesitaba vivir en el aquí y ahora, despierto, que necesitaba autoobservarse de momento en momento. Pero ¿de dónde va a sacar tantas energías para hacer todo esto? Ahora tiene la respuesta. La meditación es la práctica
que lo prepara a usted para la transmutación sexual. La meditación le sirve a usted de base para que luego, con todo este caudal de energía que usted no va a botar, que de aquí en adelante usted no desperdicia, sino que usted lo increta hacia adentro, hacia arriba, y llega hasta el cerebro, y del cerebro baja al corazón, y que entonces se refuerza su naturaleza psicológica, su conciencia comienza a despertar, gracias a esta energía. Queremos que usted tenga una ética sexual, que usted tenga una sabiduría sexual, que no todo el mundo lo tiene, y que lo va a hacer diferente a usted. Lo va a hacer diferente porque usted en la intimidad de su hogar, con su pareja, usted lleva otra vida sexual. Y esa otra vida sexual le cambia todo. Ya lo vimos. Va afectando lo psicológico, lo emocional, lo mental y lo físico. Le invitamos a cada uno de ustedes que se interese por estudiar lo que es el amor, lo que es la vida, la parte sexual, y que la estudiemos con fines trascendentales, con objetivos espirituales, para nuestro despertar espiritual. Bien, señores, hemos terminado. Hasta la próxima.